Buenas tardes, jóvenes señoritas. Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas a su clase teórica número 1 del estudio dirigido número 1 de ese tercer bloque en el curso de educación estética. Eh, pues antes que nada, pues decirles que este es su último salvavidas, por decirlo así. Es el último bloque pues que van a estar conmigo. Espero que lo aprovechen realmente. Hay algunos que todavía se pueden salvar. A los que han aprovechado cada una de sus oportunidades, pues felicitaciones. Ya digo yo de actividades de clase, proyectos de mejoramiento, evaluaciones, etcétera, etcétera. Y para los que no han querido aprovechar, pues ahí los miren retrasada, lo siento, pero échenle gana, la verdad, ¿sí? Yo voy a apagar la cámara porque se está trabando. Y nada, en este tercer bloque hay que tomar en cuenta de que son 4 estudios dirigidos, ¿sí? 2 estudios dirigidos los utilizaremos para trabajar lo que es el tema de la perspectiva. Y en los últimos 2 estudios dirigidos vamos a trabajar lo que es la escultura. No le voy a meter danza ni teatro, ya no, no. Que los hubiera querido ver bailar, va, pero no, ¿para qué? Nos vamos a poner en esas. No digan ustedes, sí. No, vamos a evitar eso. Nos vamos a seguir metiendo en el mismo rollo que vamos de dibujo y ahora vamos a meter, en vez de pintura, vamos a meter, pues, escultura. Y tomar en cuenta que la escultura, como dije, vamos a empezar a trabajar desde el estudio dirigido 3 y en el 4. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, qué alivio. Sí, yo veo que para algunos es alivio. Para que lo vayan tomando en cuenta, vamos a utilizar 4 materiales, uno por cada clase que vamos a tener, tanto en la clase teórica como de acompañamiento se va a hacer una escultura. Y los materiales que se van a utilizar, pues son plastilina. Puede que ustedes consigan, no van a comprar el sobrecito o el paquete que trae barritas de plastilina. Compren un bloque de plastilina grande para que les alcance. Pero si yo tengo plastilina ahí guardada, donde uní todas las que tenía, pues utilicen esa, no necesariamente que tengan que comprar. De todos modos, el color de la plastilina no va a definir su escultura, sino que es realmente lo que se hace o la forma que le den, número uno. El otro material que van a utilizar, pues va a ser yeso. Entonces ahí van a tener que tener ustedes su trastecito para el agua, pinceles para darle color, etcétera, etcétera. También van a utilizar masa moldeable, ¿sí? Similar a la plastilina, pero que tiene la particularidad que seca muy rápido, ¿sí? Ojo con eso. Permítame, chicos. Bueno, como les decía, la particularidad que tiene la masa moldeable es que seca mucho más rápido que la plastilina, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado que cuando se está trabajando en la escultura, pues hay que ser precisos, por eso la vamos a dejar como número 3, porque ya van a tener la habilidad de trabajar con plastilina, espero yo. Y número 4, o el material número 4, pues va a ser papel maché, y para eso necesitan conseguir bastante periódico, tienen suficiente tiempo de aquí al estudio 4 para conseguir papel periódico, revistas, cuadernos que ya no utilicen, libros que tengan ahí guardados que ya no utilicen, pues también les puede servir para hacer eso y suficiente pegamento y un trastecito y agua pues para poder hacer la mezcla y poder realizar la escultura. Como les doy esta como pequeña lista de materiales o pues, los 4 materiales de una vez para que los vayan consiguiendo poco a poco para que no vayan a salir con la excusa que aunque algunos sé que de todos modos llegará el día y dirá, no conseguí el material, entonces, para que puedan conseguirlo con tiempo.
Ahora sí, pues vamos a empezar con lo de esta sesión o esta clase, que para el estudio 1 y 2, como dije, vamos a trabajar lo que es la perspectiva. Y para esta primera clase o esta clase teórica hay que entender algo de la perspectiva. La perspectiva es una técnica de dibujo, ¿sí? No me voy a meter de dónde viene la palabra o de dónde se remonta, porque esa historia, pues a la larga no es, para mí que doy el curso de expresión artística y de educación estética, no es tan, pues así como que tan necesario, sino que vamos a verlo ya desde la técnica que es, ¿sí? Y pues esta técnica nos ayuda a definir o nos ayuda a representar los objetos en la forma, ¿sí? Y en la disposición en que aparecen a la vista de cada uno. Espero que no se trabe. ¿Sí? También, pues es conocido como el conjunto de objetos que se visualizan desde el punto de vista del espectador, o sea, de cada uno de nosotros. Ejemplo, puedo colocar a todos los de Baco en una misma fila, ¿sí? Viendo hacia el mismo horizonte o hacia el mismo lugar, pero cada uno, según la posición que tiene, lo va a apreciar de forma diferente. Hay espacios que se van a ver, hay espacios que se dejan de ver, ¿sí? De acuerdo a la posición en que estamos colocados. De igual forma, aunque ustedes no estuvieran así en uno a la par del otro, sino que uno atrás del otro, de igual forma, unos verían los objetos más grandes porque están mucho más cerca del paisaje o del objeto que estemos viendo, y otros, pues, el segundo material era yeso, ¿sí? Esto lo encuentran en la ferretería. Creo que 5 quetzales vale la libra, o 3, no me recuerdo. Entonces, como les digo, dependiendo en la posición que estemos como espectadores al objeto o al paisaje que estemos viendo, es así como nosotros lo vamos a apreciar, ¿sí? O como lo vamos a terminar dibujando. No le puedo decir a Randy o a Mauricio, si están uno detrás del otro, viendo hacia el mismo lugar, que dibujen exactamente lo mismo, porque no están viendo lo mismo. Cada uno lo va a tener en su visualización diferente. También mediante esta técnica, los artistas o cada una de las personas proyectan la ilusión de un mundo tridimensional en una superficie de 2 dimensiones, o sea, la hoja en la que están trabajando. Y la perspectiva, pues también nos ayuda a crear esa sensación de profundidad en un espacio que retrocede. ¿Por qué digo un espacio que retrocede? Porque regularmente cuando vemos que algo retrocede, estamos viendo lo que se hace más pequeño. Pero en el caso de aquí va a retroceder ante nuestra vista, por eso esa expresión. Las técnicas fundamentalmente fundamentales dentro de la perspectiva, pues la primera es controlar la variación entre los tamaños de los sujetos u objetos representados. ¿A qué me refiero con esto? Que mientras más cerca, más grande, y mientras más lejos de uno, más pequeño se va a ver. También el superponer algunos de ellos, ¿sí? Colocándolos, los que están pues pintados en el terreno visualmente, ¿sí? Que puede que ir uno delante del otro y pues ahí se va a ir viendo diferente. O colocarlo más abajo, ¿sí? O más cerca, o más lejos, o más altos, dependiendo cómo nosotros lo apreciamos. Esa particularidad de la perspectiva no se les puede olvidar. Es como nosotros lo estamos apreciando. También la perspectiva, como dije anteriormente, sistema para representar o técnica para representar 3 dimensiones sobre una superficie plana de 2 dimensiones. Eh, y también es una simulación de lo visible de la naturaleza que permite figurar el efecto del volumen de los objetos colocados pues frente a nosotros y a su vez pues dar esa falsa profundidad que pueda tener. Como les digo, esta es la parte teórica, ya vamos a hacer un par de ejemplos con el tema, ¿sí? Dentro de los elementos básicos que ustedes deben de tomar en cuenta, pues el primero y el más fundamental y el que nunca va a variar, pues es su línea de horizonte. Pues es aquella línea imaginaria que marca la altura de los ojos del espectador. Según querramos pues dibujar, pues o arriba o debajo de esa línea,
¿sí? O donde la coloquemos en la hoja, ya sea en la parte superior, en medio o abajo, es como nosotros vamos a tener una perspectiva diferente. Luego tenemos los puntos de fuga. Puede ser uno o varios puntos situados, ya sea sobre la línea de horizonte o debajo o encima, dependiendo qué tipo de perspectiva estemos trabajando. Y también entender que todas las líneas que dan profundidad convergen desde ellas, ¿sí? En algunos casos existen líneas horizontales y verticales, y en algunos casos deja de aparecer la línea horizontal, solo existe la línea de horizonte, que sería la única horizontal, y de ahí pues ya dependerá qué tipo de perspectiva se esté trabajando, que dejan de existir. También tenemos el punto de vista, que esto representa la situación o la posición que tiene el espectador con respecto al paisaje o modelo u objeto que estemos haciendo. Y también tenemos el punto principal, que es la proyección perpendicular del punto de vista. ¿Qué quiere decir con eso? La distancia que existe del punto de vista hacia el horizonte. Eso se llama distancia visual. Bueno, hoy vamos a ver dos tipos de perspectiva. Profe, buenas tardes, disculpe. Dice que está bien, no tenga pena. Sí, yo le tomo su asistencia. Bueno, vamos a ver hoy dos tipos de perspectiva, ¿sí? Ahí. Bueno, vamos a ver dos tipos de perspectiva. Vamos a ver el primero y voy a hacer un par de ejemplos con cada uno para que ustedes lo puedan entender muy bien. El primero, pues, es la perspectiva de un punto de fuga que tiene por nombre frontal o paralela, ¿sí? El punto de fuga se ubica sobre la línea de horizonte y todas las líneas que dan profundidad nacen de este punto de fuga, pero aquí para darle altura y ancho al objeto existen líneas verticales y horizontales. Solo para darle el grosor o el volumen a ese objeto es como nosotros pues vamos a utilizar el punto de fuga. Y para eso voy a hacer un par de ejemplos. Pues no voy a usar Paint, voy a usar una pizarra y los dibujos que se hagan aquí pues se les van a estar subiendo en la clase teórica para que les quede de referencia. Voy a apagar mi cámara para empezar a compartir y a hacer los ejercicios. ¿Sí? Bueno, como dije, esta es el primer tema o la primera perspectiva, la frontal. Porque diga frontal no quiere decir que todos los objetos siempre van a estar de frente. Como dije anteriormente, el punto de fuga se ubica o se coloca sobre cualquier espacio sobre la línea de horizonte. ¿Sí? Y por eso voy a hacer un par de ejemplos para ejemplificar esto. ¿Sí? Bueno, lo que hay que entender primero, que aquí se utiliza regla, no se usan medidas, pero sí se utiliza regla para hacer los trazos. ¿Sí? Y el primer ejemplo que voy a utilizar, voy a hacer una caja que tenga de frente, ¿sí? Con sus solapas abiertas. Y para eso, como voy a ver la parte superior de, voy a colocar mi línea de horizonte en la parte superior, esto lo hago con regla, y el punto de fuga en este caso lo voy a colocar aquí en el centro. Como les digo, este es el primer ejemplo. Y como dije, todas las líneas de profundidad o de grosor del objeto que yo vaya a representar nacen de aquí. Entonces voy a hacer la parte superior primero de la caja. Voy a trazar dos líneas, una hacia cada lado, como formando una V, y esto me va a dar pues el ancho de la caja, ¿sí? Que yo necesito en la parte superior. Luego voy a trazar dos líneas horizontales, calculando yo el espacio que yo quiero. Aquí no hay medidas. Y esto a mí me va a servir, y lo voy a repasar, muy delgado. Perdón. Y lo voy a repasar el cuadro para saber qué es la parte superior de la caja. ¿Sí?
Las líneas que están en blanco son trazos suaves y después ya lo puedo repasar con un marcador o con un rapidógrafo, lapicero, ¿sí? Negro o azul, como ustedes quieran. Pues aquí yo tengo la parte superior de la caja. Ahora voy a hacer la parte frontal. Para hacer la parte frontal, como dije, aquí existen líneas verticales. Voy a trazar aquí 2 líneas verticales conforme al ancho que yo le quise dar a la caja y luego una línea vertical para hacer la parte frontal. ¿Sí? Entonces, aquí ya puedo repasar mi parte frontal. Bueno, ya. Ahora voy a hacer las solapas, o sea, las partes que se doblan para poder cerrar la caja. Y para ello, nuevamente voy a hacer primero las laterales. Para saber hasta dónde llegan, yo voy a trazar 2 líneas o una B más grande, por decirlo así. ¿Sí? Y luego con esta línea horizontal que yo tenía aquí, solo la voy a alargar. ¿Sí? Como les digo, es con regla, a ustedes se les va a hacer un poquito tal vez más fácil. Y aquí yo ya puedo repasar. Y tengo una solapa. Y aquí ya tengo la otra. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya tengo la parte de la caja. ¿Sí? Ahora voy a hacer las otras dos. Acuérdense que tiene 4. Y para eso, en la del fondo, únicamente voy a trazar una línea horizontal. Y aquí en la parte de delante, otra línea horizontal. Y ahora lo voy a repasar. Si se dan cuenta, todo nace del mismo punto, porque solo le estoy dando profundidad a esto. Ya tengo una acá, y la otra ya la tengo acá. Y por lógica, voy a borrar esta parte de aquí. Y voy a borrar esta parte de aquí. Y ahí ya tendría mi caja. Para darle el sentido de que esto está más, tiene profundidad la caja, voy a trazar 2 líneas verticales aquí en el fondo para simular o simbolizar pues que tiene 4 lados la caja, por lógico, por dentro también. ¿Sí? Y ahí estaría pues mi caja. Como les digo, esta es la perspectiva frontal en la cual yo tengo un punto de fuga, tengo mi línea de horizonte y el punto de vista del observador. ¿Sí? El punto de vista del observador, acuérdense que es aquí donde yo estoy de frente, mi línea de horizonte que no tengo, pues que es esta línea horizontal, y mi punto de fuga, que es el que, donde nació todo. Y esa es una perspectiva frontal, ¿ya? Donde el punto de fuga está de frente, ¿sí? Como les digo, la perspectiva frontal no necesariamente todos los objetos van a estar de frente. Esta línea o este punto de fuga se puede mover. Como les digo, este archivo pues lo voy a descargar y se lo voy a subir en la clase teórica cuando suba el video. Ahora voy a hacer otro ejemplo, siempre con este mismo. Voy a establecer un fondo, voy a poner un fondo negro, ¿sí? Bueno. Y nuevamente, pero hoy voy a hacer unas escaleras, o sea, voy a hacer unas escaleras, o voy a hacer 3 escalones de una escalera. Para empezar, voy a volver a colocar mi punto de fuga en la parte superior, que regularmente con la perspectiva frontal siempre va en la parte superior, ¿sí? Y ahora en vez de colocarlo en el centro, voy a colocar hacia la derecha el punto de fuga y todo van a ser de aquí. Bueno, vamos a empezar con la parte superior de los 3 escalones. Voy a sacar una línea para acá y otra línea para acá. Y como les dije, aquí existen líneas horizontales, porque solo hay un punto de fuga, trazo una acá
Y trazo otra acá. Y empiezo a repasar. Aquí es mejor si van repasando cada espacio que ustedes van trabajando. ¿Sí? Con un lápiz más grueso. No con un rápido. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer, o el escalón, o la parte superior del último escalón, viéndolo de abajo hacia arriba. Luego voy a trazar otra línea para hacer la altura de este escalón. Y de aquí saco una línea vertical y de aquí saco otra vertical. Y ahí ya se pasan a repasar. Y estos mismos pasos que yo hice para este escalón voy a hacer para los otros dos. ¿Sí? Bueno. Nuevamente saco otra línea de acá. Y en base a estas uniones, a la de acá y a la de acá, voy a sacar mis líneas horizontales. Bueno, ¿cómo sería? Sería de la siguiente forma. Una línea horizontal acá y otra línea horizontal acá. Y eso me va a dar y la otra parte superior del segundo escalón. ¿Sí? No tengan miedo o no se preocupen de que tal vez se va viendo un poquito deforme, pero es conforme nosotros tenemos el tipo de perspectiva. Nuevamente vamos a darle la altura a este escalón o este segundo escalón. ¿Sí? Voy a sacar otra línea acá. Aquí ustedes calculan el espacio. Y después saco una vertical acá y otra vertical. Mientras más cerca del punto de fuga, más pequeña es la línea vertical. Mientras más lejos, más grande es la línea vertical. Eso es normal por la profundidad o el sentido que tiene la perspectiva. Y eso es con todas. Por último, vamos a hacer el último escalón. Primero voy a hacer la parte superior. Nuevamente trazo una línea horizontal acá. Otra acá. Como les digo, es dependiendo de nosotros cómo lo estamos viendo, dónde estamos posicionados. Y por último, la altura de este tercer escalón. Voy a hacerla acá. Entonces aquí saco una vertical. Saco la otra vertical. Y lo repaso. Esto me llegará hasta acá. Hasta acá. Y por último, mi línea vertical acá. De los tres escalones. Y mi línea horizontal. Y ahí yo tengo nuevamente mi punto de fuga, mi línea de horizonte y el punto de vista del observador. Punto de vista de observador, conforme a esto, tendría que estar acá, porque yo estoy viendo hacia el punto de fuga, mi línea de horizonte y mi punto de fuga. Y ahí están los tres elementos nuevamente, ¿sí? Y recuerden que está el otro elemento, ¿sí? Que es el punto principal, que es esta distancia que yo tengo de donde está mi punto de vista, donde yo estoy colocado, hacia el punto de fuga, ¿sí? ¿Dudas o preguntas con este primer tema? ¿No? Ok, bueno. Voy a crear otro archivo, ¿sí? Y este es para el segundo tema, que es perspectiva oblicua o de dos puntos de fuga.
Voy a volver a colocar un fondo. Vamos a empezar ahora con el negro. Solo que aquí voy a hacer 3 ejemplos, porque aquí sí la línea de horizonte se mueve en toda la hoja. Y para este tipo de perspectiva, deja de existir la línea horizontal. La única que queda es la línea horizonte. Y de ahí todas nacen de los 2 puntos de fuga. Voy a empezar con el primer ejemplo. En el primer ejemplo, yo voy a colocar la línea de horizonte en la parte superior. Y en este que tiene 2 puntos de fuga, los puntos de fuga se colocan en los extremos. ¿Sí? Uno en cada extremo. Bueno. Lo que voy a hacer aquí es una mesa. Sí, una mesa cualquiera que ustedes puedan tener en casa. Entonces voy a hacer primero la parte superior. Voy a trazar 2 líneas para acá, pero como aquí ya no hay líneas horizontales, porque para trazar el cuadro de la parte superior, debo de sacarlo. Y aquí, si se dan cuenta, yo ya tengo el cuadro superior de la mesa. Como saben que están trabajando perspectivas, tomen en cuenta que deben de darle volumen. Y para eso voy a trazar una línea aquí un poco pegada y voy a trazar otra acá. ¿Sí? Además de eso voy a trazar aquí una línea vertical con el cual voy a simbolizar la pata. Aquí la otra pata. Aquí la otra pata. Y aquí al fondo ver si sale otra pata. Tracen ustedes siempre la línea vertical. Pero como ahorita vamos a simbolizar el grosor, entonces aquí sale el grosor de mi mesa. Con esas 2 líneas que había trazado anterior. Ahí ya tenemos la mesa. ¿Sí? Bueno. Para las patas, vamos a empezar con las patas de la mesa. Lo primero que vamos a hacer es darle grosor a las patas. Y hay que entender aquí algo. Que en esta pata del lado izquierdo, todas las líneas verticales deben de ir hacia adentro. En la pata del lado derecho, todas las patas igual van hacia adentro. En el caso, si se acaba la reunión, sí voy a pedir que vuelvan a ingresar. Disculpen la molestia. En el caso de las patas, tanto de atrás como la de frente, debe de tomarse la profundidad, tanto un lado izquierdo y un lado derecho, para que se vea uniforme la mesa. ¿Sí? Bueno, voy a empezar a hacer las líneas para que ustedes comprendan mejor. Bueno, voy a empezar con la pata del lado izquierdo. Voy a trazar 2 líneas. Una es para hacer la parte que se ve y la otra es para darle la profundidad. De igual forma, del lado derecho, 2 líneas hacia adentro. Ahorita van a ver cuando ya la vamos a terminar cómo se ve. Y vamos a empezar para darle el sentido hacia hasta dónde termina, voy con la pata del centro, o que tengo más de frente, voy a trazar una línea ahí, vertical aquí, una en cada lado. Bueno. Para darle la altura a las patas, del lado izquierdo trazo una línea y una del lado derecho. ¿Sí? Bueno, ahora voy a empezar a simbolizar. Primero voy a empezar con la del centro. Tengo una pata aquí, un pedacito acá y esta parte de acá y luego del otro lado. Y ya tengo mi primer pata. Con la del lado derecho voy a trazar esta línea hasta donde venía esta de la altura de la pata, porque esa es la que me indica la altura de esta pata. Y lo mismo del lado izquierdo.
acá. ¿Sí? Para la profundidad de esas patas, hay que tomar en cuenta que aquí me sirve esta línea que yo tengo aquí, que yo tracé anteriormente. La puedo utilizar para darle el grosor ahí. Y en el caso de la otra, sí debo de trazar una línea porque no me concuerda hasta donde me llegue. Y lo trazo hacia adentro para darle ese grosor a las patas. Para la del fondo, ¿sí? Como me debo de basar tanto en estas dos líneas, en esta de aquí y en esta de aquí, hay que ver qué tanto se podrá ver esa pata ahí. Y para eso, primero voy a trazar las líneas verticales, una de cada lado, una acá y una acá. Esta me quedó muy grueso. Tienen que ser constantes con los grosores. Y ver si hay algún pedazo que yo deba de repasar. Y creo que sí. Este pequeño pedacito, un pedacito para arriba, ¿sí? No me quedaron tantos. O como les digo aquí, esos pequeños detalles es donde le dan sentido o mejor vista a nuestro dibujo. Bueno, y ahí está la mesa. Siempre respetando las alturas conforme a la perspectiva que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, ahí está una perspectiva como les digo, esta es la perspectiva de dos puntos de fuga en la cual la línea de horizonte está en la parte superior. ¿Sí? Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Espero tal vez terminar antes de que se acabe la sesión. Bueno, para esto voy a colocar el punto de fuga en la parte de abajo, la línea de horizonte, perdón, en la parte de abajo. Nuevamente los puntos de fuga, uno en cada extremo, ¿sí? Y en base a eso voy a sacar. Y lo que voy a realizar es nuevamente la caja que hicimos de perspectiva frontal, pero ahora con una perspectiva de dos puntos de fuga. Lo que voy a hacer es primero, como la línea horizonte está abajo, lo que voy a ver es la parte de abajo de la caja, ya no la parte superior. Entonces voy a hacer el cuadrado que se tendría que ver en la parte inferior de la caja. Y nuevamente, como la mesa, como no hay líneas horizontales, debo de trazar mi cuadro en base a mis dos puntos de fuga. ¿Sí? Y aquí yo ya puedo trazar mi cuadro de la base de la caja. Bueno, luego de esto, voy a darle la altura a la caja, trazando en cada esquina líneas verticales. ¿Sí? Y luego, de cada punto de fuga, voy a trazar las líneas para saber hasta dónde llega cada línea vertical. ¿Ya? Y nuevamente repaso estos cuadros o rectángulos que yo tengo. Entonces aquí yo ya puedo ver esto tranquilamente. Bueno, ahí ya tengo la estructura básica de la caja. Voy a hacer las solapas, como siempre, de la caja. ¿Sí? Nuevamente, del lado izquierdo voy a trazar una línea para acá, donde me quede en esta unión de aquí, por decirlo así. ¿Ya? Y la otra la voy a hacer un poquito más larga si yo necesito. Y luego del otro lado, aquí donde tengo esta unión, y esta la puedo hacer un poco más larga si yo necesito. Ahora la distancia de las solapas, de aquí voy a trazar una,
Y aquí voy a trazar la hoja. Y ahora ya las puedo repasar. Trazo una línea aquí, para acá, para acá. Y luego la otra de aquí para acá. ¿Sí? Y ahí ya tengo dos solapas que son las que vería yo perfectamente. Pero tal vez yo necesito ver si se ven las otras. Y para eso, únicamente de aquí voy a ver si necesito trazar una línea acá para que se vea una esquinita. Y del otro lado, pues a mí me quedó bien esta. Pues ahí no tengo mayor que hacer. Y aquí puedo sacar una solapa o una esquinita y de este otro lado para simbolizar que tiene sus cuatro solapas abiertas. ¿Sí? Y ahí tendrían un- una perspectiva de dos puntos de fuga en la cual la línea de horizonte está en la parte de abajo. ¿Sí? Es otra forma de verlo. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, voy a hacer el último ejemplo. Espero que me alcance el tiempo y la última. Ahora la línea de horizonte la vamos a colocar en el centro. Ahí. Cuando digo en el centro de la hoja, calculando cuál es el centro de la hoja. No van a medir la hoja. Los dos puntos de fuga en los extremos. ¿Sí? Y lo primero que deben de hacer es establecer el alto, digamos aquí. Muy bien, vamos, perdón. Luego una línea vertical en la unión, hasta abajo. Y luego lo mismo que hice arriba. Esto a mí me va a servir para hacer la altura de lo que voy a dibujar, que va a ser una casa visto desde la esquina, tanto para derecha o izquierda. ¿Sí? Creo que no me va a alcanzar el tiempo, chicos, entonces voy a pedir que se vuelvan a conectar. Disculpen la molestia, los espero en un momento. Voy a seguir. Bueno, continuemos pues. Continuemos. Bueno, como decía, entonces aquí salen estas cuatro líneas, tanto sobre, dos sobre la línea y dos abajo de la línea de horizonte, para establecer la altura de lo que voy a hacer. ¿Sí? Voy a hacer, como dije, una casa que está viéndose desde la esquina. Estoy viendo tanto del lado derecho como izquierdo, pues, de la casa. Entonces, lo primero que voy a hacer es simbolizar dónde irá la acera. ¿Sí? Una parte aquí y una parte aquí. Repetir las líneas de abajo, solo que un poco más arriba. ¿Sí? Y esto va a ser la acera. Entonces, en base a eso ya puedo empezar a trabajar la casa vista de ambos lados. Voy a trazar una línea vertical aquí, que es el límite de la casa, de un lado, y otra línea vertical del otro lado, ¿sí? Que es hasta donde llega la casa. Luego de eso, voy a hacerle unos pequeños detalles, porque esto solo es como una base para que ustedes puedan entender. Entonces, del lado derecho voy a hacer una puerta y del lado izquierdo voy a hacer una ventana. ¿Sí? Bueno, voy a establecer la altura de la puerta del lado derecho. Voy a trazar dos líneas verticales para hacer el ancho de la puerta. Y además de eso voy a hacer el marco. Y para eso voy a trazar aquí una otra línea delgadita. Parece que debe de tener volumen todos nuestros objetos. Y aquí voy a trazar esto. Y entonces ya puedo comenzar a repasar. Entonces voy a hacer aquí mi puerta. Ah, perdón. Voy a cambiar el grosor. Ahí está. Trazo acá. Trazo acá.
Y nuevamente, pues aquí le voy a dar el grosor de la puerta o de ese marco que podría tener la puerta. Y pues hacer aquí pues la pequeña manecilla. ¿Sí? También ya puedo establecer aquí el espacio de la casa. ¿Sí? De este lado derecho que yo ya estoy visualizando, por decirlo. Ya tengo esa parte de ahí de la casa donde se pueda entrar. Pero como es una casa de esquina, del otro lado tiene una ventana. Nuevamente voy a establecer el alto de la ventana, más o menos el alto de la puerta, y la otra línea, más o menos un poquito abajo de la línea de horizonte. Voy a hacer la división de la ventana, el cuadrado. Y aquí yo la voy a hacer de paletas. ¿Qué quiere decir con eso? Voy a dividirla en dos. Y voy a trazar todas las paletas de la ventana. Y todas estas líneas pues tienen que salir bien. ¿Sí? Y nuevamente, si le quieren dar grosor, saben que deben de ser líneas verticales. ¿Sí? Aquí de ambos lados. Ahí eso se me movió. ¿Sí? Y ya solo les queda pues repasar. Primero vamos a hacer el marco de la ventana. El marco, el cuadrado que tendría que tener. Luego los grosores. Cuando ustedes lo hagan con lápiz, pues ustedes establecerán qué tipo de lápiz y distancia establecerán aquí. Y por último, pues ya solo repasamos lo de las paletas. Siempre respetando las líneas que hicimos previamente con lápiz, porque ustedes pueden que aquí ya usen un marcador o un crayón, un rapidógrafo, para hacer. Y ahí tendrían su ventana y nuevamente establecer lo de la pared o el cuadrado rectángulo de la casa. ¿Sí? Podríamos agregarle más detalles, como la cenefa, la parte superior, esa parte blanca que tiene y cositas así, pero no nos vamos a meter a tanto detalle porque es una explicación. Luego de eso, para ir terminando, vamos a terminar con la cera. Lo primero que voy a establecer es hasta dónde va a llegar. Del lado derecho trazo una línea en base a donde termina la casa y del lado izquierdo también. Además de eso, voy a darle grosor a la cera. Una línea aquí. Y del otro lado. Y aquí una línea vertical y otra línea vertical. Y por lógica solo les queda repasar. Aquí. Ya voy a ir terminando para explicar la tarea. Y la línea vertical. Ahí. Aquí también. Lo mismo del otro lado. Y ahí ya tendríamos la casa con su banqueta y todo. Sí, o su acera, como le quieran llamar. ¿Ya? Y detalles que podrían colocar en la banqueta, que serían líneas, pues ahí para hacer una cuadrícula, cosas así, pero eso ya son cuestiones, detalles que uno con el tiempo pues ya se las va a agregar. Y esta es la perspectiva de dos puntos de fuga, en la cual ustedes tienen la línea de horizonte en el centro de la hoja o en el medio de la hoja. ¿Sí? Bueno, y ahí están las tres formas de trabajar dos puntos de fuga. Para la actividad, eh, dentro de la guía de estudio, les coloqué dos actividades como siempre. Ahorita se las voy a compartir. Eh,
Para la primera actividad, que es con la perspectiva frontal o de un punto de fuga, tienen que hacer esta habitación. Si se dan cuenta, ya hay líneas establecidas dentro de, como para el cuadro que está al lado izquierdo, la ventana del lado derecho y ese como sillón o rectángulo o cubo, como lo quieran ver, que ya tienen ahí desde que nacen del punto de fuga en el centro. Pero también las líneas de el cuarto deberían de salir de ahí, entonces ustedes cuando lo hagan deben de establecer esas líneas ahí. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué ejemplo? Si este es el punto de fuga, yo con mi regla pues tendría que trazar aquí y ver si realmente sale, ¿va? O sea, a ustedes les tiene que salir, pero en este dibujo pues no está ejemplificado así, entonces se los digo. Y el segundo dibujo, que es con perspectiva oblicua o de dos puntos de fuga, pues es pues una variación de lo que acabo de explicar de la posición de la línea de horizonte. En este caso, tiene su línea de horizonte en el centro de la hoja, pero en la parte superior ustedes harán esos 3 cubos y en la parte inferior harán los otros 3 cubos. ¿Sí? Vamos a ver, vi un par de mensajes. ¿En qué tipo de hoja? La hoja que tenga la mano, cuadrícula, 120 gramos, carta, oficio, con líneas, ¿sí? Está potente, profe. Está fácil, la verdad. ¿Sí? Se los explico de una vez por acá de problemas de conexión, falta de tiempo, etcétera, etcétera. Más que todo para los que se quedan en casa, pero por lo que vi en los listados, tendremos más alumnos la próxima semana en clase. No sé cómo van a caber en ese salón más alumnos de quinto vaco. ¿Sí? Vamos a hacer un segundo nivel en ese salón, no sé, porque ya están así como que muy pegaditos. Pero de igual forma, ustedes lo que necesitan es llevar una regla, borrador, lápiz y un rapidógrafo o marcador punta fina para poder realizar. Y crayones, porque dice que deben de colorear pues, los dibujos. ¿Sí? Para los que están a distancia, por eso les explico de una vez, por cualquier problema de conexión. Y para los que están en clase, pues lógico, ahí estaré con ustedes apoyándolos. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Les surgirán el día que estén dibujando, yo lo sé. Bueno, chicos, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde, un buen provecho, excelente fin de semana y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Dios, profe, pase feliz tarde. Igualmente, Profe, feliz feliz tarde. día. Feliz Profe, día, feliz cuídense día, mucho. profe. Feliz semana. Buen provecho. Nos vemos.